La lucha contra el pecado no da tregua. Las tentaciones con las que Satanás molesta a los seres humanos son múltiples y a menudo ocultas. La existencia está continuamente expuesta a las argucias de este astuto enemigo. Pertrechado con un equipaje sencillo, constituido por los 10 mandamientos y los 12 artículos de la fe, y puesto en guardia por los sermones de los religiosos, el hombre medieval se esfuerza por no cometer pecados mortales, formalizados por la Iglesia en el siglo XII como los 7 pecados capitales: soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, lujuria y gula. Es un sistema de 7 pecados, llamado el septenario de los pecados, de los que derivan nuestros 7 pecados capitales. Y los pecados de la carne son los más leves del septenario de los pecados medievales. El pecado de la carne solo se puede cometer para cumplir con la legitimidad de la procreación. El onanismo se condena en el Antiguo Testamento. No se puede desperdiciar la semilla otorgada por Dios. Por tanto, si no se puede desperdiciar, no solo se condena la masturbación, sino todo uso estéril del semen. Son frecuentes las crisis de conciencia que impulsan a los hombres de armas, nobles y ricos mercaderes a abandonar su vida anterior para abrazar la vida monástica y contemplativa. A partir del siglo XIII, con el desarrollo de las prácticas relacionadas con el examen de conciencia y con la consolidación de una moral más pendiente de las intenciones que de los actos, la penitencia pública deja el camino abierto a la confesión privada y al oído, a lo que los fieles deben someterse por lo menos una vez al año. La confesión, tal y como la entendemos hoy en día, el penitente frente al confesor, no era así en la antigüedad. En aquella época la confesión se hacía públicamente. Se declaraban los pecados propios en presencia de una asamblea. En la Edad Media la muerte es un suceso cotidiano que todos pueden contemplar de cerca. Pero después de la muerte se abre el más allá, y para quien no se haya arrepentido de sus pecados, el infierno es un destino seguro. Cantemos por su partida de esta vida y su separación. Recemos a Dios nuestro Señor para que tenga misericordia, pero también para que exista una comunión y una reunión. Se trata de una época en la que el mundo de los muertos y el mundo de los vivos siempre están en contacto, donde lo sobrenatural está frecuentemente presente en el día a día. De hecho, una vez muertos, no estamos separados los unos de los otros, porque todos recorremos el mismo trayecto y volveremos a encontrarnos en el mismo lugar. Porque no los perdemos, sino solo nos preceden. Nunca estaremos separados, porque viviremos para Cristo, y ahora estamos unidos a Cristo. Caminando a su encuentro, seremos todos uno en Cristo. Otra característica fundamental de la mentalidad medieval es su fuerte simbolismo. Empezando por los números, que San Agustín considera pensamientos de Dios. El 3 está relacionado especialmente con la Trinidad, el 4 con los evangelistas, los ríos del paraíso, los puntos cardinales, las estaciones del año, las virtudes. El 7 está relacionado con los septenarios de la religión, como los dones de Dios, los pecados capitales y los sacramentos. El 10 se asocia a los mandamientos, el 12 al número de apóstoles, a los signos del zodíaco, a los meses del año. Podríamos decir que la Edad Media es el reino de lo simbólico. Por simbólico no nos referimos a una vaga abstracción, como podríamos pensar nosotros, erróneamente, con nuestra mentalidad tardorracionalista. El símbolo es algo real. Tiene un significado y un peso reales. Por ejemplo, el color que lleva el caballero en el torneo, el color de su gualdrapa, tiene un significado real. Lo que escribe el caballero en su escudo también tiene un importante significado real, porque indica su estado de ánimo en ese preciso momento.
pero también tienen un significado real los símbolos que podemos encontrar en la bandera de un ayuntamiento o de una ciudad. Lo simbólico tiene un significado muy fuerte, porque a través de él se mandan mensajes y se comunican contenidos. La propia gestualidad es un símbolo de una importancia fundamental. También están las figuras geométricas. El círculo expresa perfección. No tiene ni principio ni fin. Representa el cielo y simboliza el tiempo, y es la imagen perfecta de la unidad y del principio creador. Los colores también son muy importantes desde el punto de vista de la interpretación simbólica. El negro evoca la tristeza y la voluntad, el rojo la caridad y la victoria, el blanco la pureza y la rectitud, el amarillo la inteligencia y el sentido común, el verde la esperanza, el azul es el color del cielo. Números, formas y colores que forman combinaciones concretas y significativas en los objetos artesanales, en los escudos heráldicos y en las representaciones iconográficas. Al morir el rey de Francia, delante de su cadáver, los señores franceses parten las astas de sus banderas y las arrojan por tierra delante del fallecido. Pero la bandera del rey se inclina ligeramente, se ondea y se vuelve a elevar inmediatamente porque la bandera del rey simboliza el cuerpo místico del rey de Francia. Y el cuerpo místico no es el cuerpo real. El cuerpo real muere, pero el cuerpo místico, lo que hoy con nuestros términos llamaríamos comúnmente el Estado, ese no muere jamás. Y la bandera del rey que se inclina y se vuelve a elevar de inmediato significa el Estado, que también admite la muerte física de su representante. Pero el Estado, la corona, no muere jamás. En este caso, el símbolo tiene un contenido y un mensaje político formidables. La Edad Media, con respecto a la Antigüedad tardía, define un momento de transición fundamental en su forma de concebir y practicar la sexualidad. De la gran libertad sexual del mundo latino, se pasa en la Edad Media a una rígida reglamentación que aprueba una severa condena de los placeres del cuerpo. La carne y el espíritu se convierten en antagónicos, sobre todo a través de las ideas de San Pablo. Los placeres del cuerpo se convierten en la principal fuente de pecado. También es cierto que nuestro cuerpo es nuestra cárcel, es decir, está en este mundo. No olvidemos que ciertos deseos terrenales son un impedimento para nosotros. Contra ellos nos toca luchar y estar en guerra. La carne experimenta una verdadera demonización. Pasa a ser lugar de depravación. El cuerpo es despojado de toda dignidad y cada vez más se considera una cárcel para el alma. Veo en mis extremidades otra ley que se opone a la ley de mi mente. Por este motivo, tal vez, pedimos al Señor que se lleve nuestra alma de este mundo, y con ello de los trabajos y de los inconvenientes de este mundo. Se reafirma una interpretación del pecado original que la asocia a la esfera sexual y a los pecados de los sentidos. En definitiva, la concupiscencia es la que transmite el pecado original. Cada unión carnal lleva implícita la culpa, y especialmente culpable es el cuerpo femenino. La virginidad es una flor que germina en la Iglesia. Dignidad y adorno de la gracia espiritual, alegría de la naturaleza, obra maestra de loor y gloria, imagen de Dios que exalta la santidad del Señor, la parte más bienaventurada del rebaño de Cristo. Se regocija la Iglesia, cuya gloriosa fecundidad florece abundantemente en ella.
Y cuanto más crece la legión de vírgenes, tanto mayor es la alegría de la madre. Dejando a un lado los prejuicios que en el pasado han relegado la Edad Media a un período oscurantista y regresivo, esta época nos parece realmente sorprendente, tanto en sus luces como en sus sombras. Junto a los grandes acontecimientos políticos, las transformaciones institucionales, las fechas que marcan los pasajes históricos fundamentales, también sale a relucir el valor de lo que se mueve bajo la superficie, de las elaboraciones colectivas que cristalizan en un lento avance de nuevos modelos de pensamiento. En el largo transcurrir de los siglos, se despliega la lenta evolución de las mentalidades y los modos en los que el ser humano organiza su propia existencia y su conocimiento del mundo, en estrecha relación, a veces reveladora, con los grandes hechos que definen las etapas decisivas de su historia.